Leo, dime la verdad, ¿sabes en dónde está todo tu dinero ahora mismo? Claro, todo está en el banco y aquí te lo puedo mostrar. Seguro ahí está. Y eso es lo que creemos todos. Trabajamos, cobramos, gastamos y al final del mes el dinero desaparece como por arte de magia. Sí, es verdad. Es como si el banco tuviera un agujero negro y se tragara todo mi dinero. Pues en Volviendo al Tema, el podcast de Flujo Financiero, hablamos de lo que nadie nos enseñó sobre el dinero, cómo surgió, cómo invertirlo y cómo los bancos juegan con él mientras nosotros ni nos enteramos. Así que si sientes que trabajas solo para pagar cuentas y no sabes cómo salir de ese ciclo, Quédate con nosotros, porque aquí descubriremos el verdadero flujo del dinero. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para el momento en el que estén escuchando este podcast. Volviendo al tema, este es el episodio 9 y quien les está hablando es Pamela Urrea. y Leonardo Molina. Y el día de hoy vamos a traer a este podcast de Volviendo al Tema, vamos a hablar sobre el precio de la desinformación. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos informamos correctamente sobre cosas? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí muchas veces me pasa porque de hecho ya en mis redes sociales y en las redes de Flujo Financiero empezamos a seguir como muchas cuentas relacionadas con noticias, como noticias financieras. Empezamos a seguir como muchas cuentas relacionadas con noticias financieras y aparecen como términos que uno dice como, o sea, no entiendo, sigo scrolleando y ya lo dejo pasar y como que no me intereso más como por aprender de qué se trata. Entonces es importante, yo creo que en un punto, saber de qué estamos hablando, o si ustedes han escuchado nuestros podcasts anteriores y de pronto en alguna oportunidad se sintieron perdidos, pues es importante que en los comentarios nos dejen saber por qué se sintieron perdidos, o no sé, cuando mencionamos tal nombre o tal término, pues se sintieron perdidos y ya no lograron conectar más la idea. Entonces sentimos que era importante hablar sobre eso el día de hoy. Y también agregándolo a lo que dice Pame, esa parte de la desinformación me pasó a mí mucho, que siento que me pasó a mí mucho y me pasaba mucho, que la parte de finanzas es como un nicho muy pequeño, muy metido, en el que si no sigues a las personas correctas hay mucha desinformación. Si sigues muchas cuentas es como que ves mucho ruido, hay muchas cosas, pero tú pensarás qué es lo que verdaderamente importa. Y sobre todo en la parte del dinero y las finanzas, que pues es un punto muy importante de nuestra vida. Entonces a mí lo que me pasaba era que así seguía mucha gente, como que no había información importante, no veía algo que llamara de verdad la atención, que fuera algo que me afectara. Y ya pues aún más, aún peor, que si no sigues a nadie es que literalmente tú no sabes de una noticia de deuda de Estados Unidos, no sabes de qué está haciendo la Fed, que es un tema que más adelante vamos a estar hablando, no sabes de Estados Unidos qué decisiones tomó. O sea, si tú no sigues cuentas específicas de eso, estás 100% seguro, porque a mí me pasó, que no vas a saber nada de finanzas y de geopolítica. Entonces es también esa importancia de la desinformación, de saber a qué personas seguir, qué información tener, porque eso pues te va a abrir muchas fronteras de aprender, y pues aprender cosas nuevas que en verdad afectan tu vida, porque las finanzas y la geopolítica afectan tu vida día a día, y como lo hemos visto ahorita con Trump, ha pasado durante décadas, sí, durante mucho tiempo, solo que nosotros de verdad que no nos damos cuenta, o sea, no se nos informa. Los medios de comunicación no nos informan las noticias que de verdad importan. Los medios de información hoy solo muestran lo que les interesa que nosotros sepamos, pero no nos muestran como la realidad del todo. Entonces, pues, para poder controlar también, en parte de eso, poder controlar un poco las masas, ellos solo muestran algo que no genere caos. Y cuando tú no entiendes algo, pues se vuelve en un problema menor, porque tienes como el contexto de lo que significa y cómo te afecta a ti, entonces pues no haces nada. O sea, no hay protestas, no hay forma de rechazar decisiones políticas, no hay forma de opinar sobre esas decisiones políticas. Entonces siento que es importante que uno
busque la información, pero pues es que también es complicado pues saber qué información tenemos que buscar, ¿no? Y lo que dice Pame, hoy en día los medios de información literalmente son medios de desinformación, te muestran lo que quieren que veas, cómo te comportes, todo lo que te gusta, nada más. Y lo que dice también es importante, es saber qué cuentas seguir, y pues eso es lo chévere de uno meterse a este mundo, que como todo vas aprendiendo y vas empezando a filtrar las cuentas, vas empezando a filtrar la información, a filtrar las personas. Entonces, como en nuestro caso, hay muchas más cuentas que de verdad dan muy buena información. Nosotros hemos tratado de mostrarles noticias, pero la verdad es complicado porque es un mundo de todo el día, hay que estar pendiente todo el tiempo, mirar, subir, entonces es complicado, pero tratamos de mostrarles las noticias más importantes, o por el momento lo que ha pasado en el mundo de Bitcoin, sobre todo de las criptomonedas, y la geopolítica, que son las deudas y todo lo que lleva a las políticas de Estados Unidos, que es lo más importante. Que digamos, en muchas ocasiones hemos mencionado qué es la Fed, cómo la Fed puede estar como beneficiando a Estados Unidos. Queremos entender cómo esta entidad, que no es gubernamental, es una entidad privada, pero pues es controlada en parte por el gobierno y en parte por bancos, queremos entender en qué consiste. Entonces pues ahí es donde Leo va a entrar y nos va a contar del tema. La Reserva Federal es más vieja, es mucho más vieja, es de hace un siglo, se creó en 1913. Diciembre 23. Sí, el 23 de diciembre de 1913 se creó, pero en este podcast vamos a hablar más que todo de los últimos 5 años, desde que pasó lo que todos sabemos, el confinamiento gigante. Y como decía Pame, no es un ente gubernamental, pero sí, es como una forma mixta de gobierno y de empresa privada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se creó en 1913 porque los bancos más importantes de Estados Unidos, como puede ser JP Morgan, este banco que está en todas partes, querían pues crear un banco central que fuera el encargado de manejar las tasas de interés, manejar el desempleo, y pues obviamente con sus propios consejos, sus propias dinámicas, sus propias reglas, todo, porque a ellos les servía. Entonces eso se crea en 1913, hoy en día pues ya tiene casi 110 años, más de 110 años, y es una, como les decía, es algo mixto, son como 7 consejos de Estado de Estados Unidos y 15 banqueros, los más importantes de Estados Unidos, los que toman las decisiones. Y como les comentaba, pues son decisiones del ámbito pues financiero, político, donde ellos se encargan de las tasas de interés, a qué precio, bueno, a qué tasa de interés le prestan los bancos pues a las personas, les prestan dinero a las personas, cómo se compran los bonos del Tesoro de Estados Unidos que envía cada vez, la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y pues todo este tipo de finanzas, por así decirlo, se encarga de mantener la inflación a raya, o como si se pudiera hacer, todo desde un punto de vista keynesiano, que es una política monetaria. La Fed se ha vuelto muy famosa últimamente por esta guerra comercial que ha causado Trump con China, la inflación que está destruyendo Estados Unidos y pues todo el mundo, y últimamente pues también los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que para las personas como que no sepan, los bonos del Tesoro es que Estados Unidos dice como yo, para financiarme como Estado, saco unas acciones, por así decirlo, que se llaman los bonos del Tesoro, los vendo, y pues las personas, los estados o de otros países vienen a mí, me compran estos bonos del Tesoro, yo les pago una tasa de interés que se va con la tasa de interés que tiene el banco, la Reserva Federal, y con la tasa de interés que tiene el bono del Tesoro, por decirlo así mismo, de a 10 años, que depende de 10 años, 30 años, 2 años, 1 año, depende, 5. Esa misma tasa de interés, y entonces los países le compran esos bonos, tú como individuo puedes comprar esos bonos también, y con eso Estados Unidos se financia, por así decirlo. Ok, yo tengo una duda. ¿La Reserva Federal es solo de Estados Unidos o todos los países tienen, digamos, como su propio sistema de reserva? Sí, pues la Reserva Federal, como su nombre como tal, la Fed, es solo de Estados Unidos, es un banco privado de Estados Unidos, un banco central,
pero cada país tiene su homónimo, su par en su propio país. Estamos en Colombia, ¿cuál sería? Por ejemplo, en Colombia es el Banco de la República, que el Banco de la República hace las mismas tareas en Colombia, que hace poco pues se volvió también muy famoso ahí porque Petro decía que no tenían que dejar las tasas de interés altas, que ellos ya habían bajado la inflación, que necesitaban las tasas de interés bajas para poder motivar a la economía y mejorarla. Y es porque el Banco de la República no quiso bajar las tasas de interés a las que los bancos normales, los bancos privados, le prestan dinero pues a las personas. Ahí es donde uno se da cuenta de que, digamos, estos tipos de sistemas o entidades o organizaciones, sí, se podría decir organizaciones, no son del Estado. Entonces, obviamente ahí dice como el nombre es Banco de la República, uno pensaría que ser Banco de la República es un banco del gobierno y como se dan cuenta en este caso no es así. Digamos, no sé, con la Reserva Federal, ¿quiénes componen la FED? Sí, o sea, estos bancos, la Reserva Federal, los bancos de la República, son entidades como mixtas. O sea, tienen una parte pública y una parte privada. Entonces, por ejemplo, el Banco de la Reserva Federal tiene como 7 consejos de Estado, 7 personas del Estado y como 15 o 14 bancos privados en su lista, por así decirlo, en sus reuniones. Esos son los que toman el voto y pues las decisiones. Pasa lo mismo en el Banco de la República. En Colombia hay algunos del Estado y bancos privados como pueden ser los de tu tarjeta de crédito, donde tienes tu cuenta de ahorros. Todos toman decisiones en base a lo que vean y lo que se esté viendo en el país. Listo, bueno, y entonces ahí donde entra la guerra comercial que está teniendo en este caso dos potencias que son demasiado importantes para el mundo, que es Estados Unidos y China. ¿Dónde entra la FED ahí en esa guerra comercial? Sí, esa es buena pregunta porque claro, tú entonces empiezas a pensar y a ver cómo quiénes son los que tienen estos bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y pues los bonos del Tesoro de Estados Unidos los tiene todo el mundo literalmente, personas, estados, empresas, todo el mundo alrededor todos los países alrededor del mundo. Pero uno de los países que más bonos del Tesoro tienen, China, es un país que tiene muchísimos bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué la FED es tan importante aquí? Y hace unos 2 días, aparecía una persona de la FED diciendo que la FED estaba lista para regular los mercados, para mejorar todas las inversiones de las personas. Bueno, y yo creo que es importante ahí mencionar ahorita, digamos, de pronto si no tienen contexto de por qué ahorita hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Si ya se escucharon el capítulo anterior de este podcast, de Volviendo al Tema, al que llamamos la Trump War, es acerca de esta guerra de aranceles que estableció Estados Unidos, también teniendo en cuenta la deuda que tienen, digamos como el sueño de volverse otra vez en una superpotencia, en maximizar ganancias. Digamos a raíz de esto, ustedes saben que los aranceles, y en el capítulo anterior se los mencionamos, y es que los aranceles cuando los cobra el gobierno no es algo que vaya para el productor, sino que va para el Estado, en este caso para el gobierno de Estados Unidos. Entonces hay una Trump War o una Trump guerra de Estados Unidos a China, quedó en 104% el impuesto de arancel, y de China hacia Estados Unidos, China anunció el incremento del 125% para Estados Unidos. De hecho, nosotros publicamos esta semana una historia muy chistosa, y era como la gorra, que es muy característica de Estados Unidos. Esa gorra dice como hecha en China, entonces como que pues China lleva mucho tiempo siendo parte de América en sus productos. Entonces como que de un momento a otro se les dé por subir aranceles, digamos que haya esta guerra comercial, pues tiene mucha implicación. Y ahí la idea es entender cuál es el papel de la FED en eso, o cuál es el papel que también juega China frente a lo que nos estabas diciendo de los bonos de Estado. Sí, entonces lo importante ahí es que los bonos del Tesoro, estos bonos del Tesoro los tienen todas las personas, empresas, estados, porque Estados Unidos los saca y es como compren, y eso es infinito. Es dinero para poder financiarse. El problema es que uno de los estados
que más bonos del tesoro tiene en estos momentos es China. China es de los países que más bonos del tesoro de Estados Unidos posee, y entonces aquí es la gran importancia de la Fed y de lo que les comentaba, que esto viene hace 5 años. Bueno, esto viene hace muchísimo tiempo más atrás, desde que se creó la Fed, pero ahora, hoy en día, lo que más está marcando son hace 5 años, cuando llegó este confinamiento para todos, y es que en ese año a todos los estados les tocó empezar a endeudarse muchísimo, porque las personas perdieron sus trabajos, las personas cerraron sus negocios, entonces había muchas personas desempleadas. Y los estados empezaron a darles como beneficios, porque pues de algo tienes que vivir, el estado te tiene que apoyar, eso es lo que se dice. Entonces ellos empezaron a darle mucho dinero a las personas, a los inmigrantes, a todas estas personas que están a cargo. ¿Qué es lo que pasa? Pues si tú no tienes empresas, si tú no fabricas porque tienes comercio cerrado, si tú no vendes, pero si tienes mucho gasto, entonces ¿qué es lo que pasa? Es como cuando tú, si no trabajas pero gastas mucho, ¿qué pasa? Pues te tienes que endeudar y te endeudas hasta que llega un punto en el que ya no puedes hacer nada más, o sea, nadie te presta, perdiste confianza y pues quedas en la ruina. Esto pasa con los estados, pero a una escala mucho mayor y más fácil para ellos, porque ellos nunca se van a quedar en la ruina, porque siempre van a poder quitarte a ti. Entonces lo que pasa es que los bonos del tesoro en ese momento estaban a un precio muy bajo, porque el bono del tesoro es el que te dice cuántas tasas de interés o cuánto porcentaje de la tasa de interés es el que tienes que aplicar a que las personas presten dinero. Bueno, los bancos te prestan dinero. Entonces, si la tasa de interés está al 2%, pues los bonos más o menos están a la misma tasa de interés. ¿Qué es lo que pasa? Que con toda la impresión de dinero que hubo en 2020, fue cuando vimos esta ola de inflación tan enorme, que vimos en Colombia un 16%, 15%, en Estados Unidos un 8%. ¿Por qué? Porque tuvieron que imprimir mucho dinero para darle a las personas, y eso aumentaba la masa monetaria. Entonces aumenta la inflación. Y entonces, para que no haya más dinero para que no haya más dinero y la inflación baje, porque si hay mucho dinero y menos productos, entonces tus productos van a valer más. Y si hay menos dinero y muchos productos, pues tus productos van a valer menos en un sistema monetario. Entonces, cuando había tanta inflación, lo que hizo la Fed fue subir los tipos de interés muy altos, muy altos, para que la inflación bajara, supuestamente. Y esto lo que hizo es que el bono de Estados Unidos aumentara muchísimo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que ese bono de Estados Unidos ellos lo están empezando a vender, porque ellos necesitan financiar toda esa deuda que tienen del confinamiento. Pero unas tasas de interés tan altas, mejor dicho, es imposible. O sea, vas a quedar en bancarrota a una tasa de interés tan alta. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Trump con esta guerra comercial? Hacer que la economía literalmente se caiga. Si la economía se cae, las personas van a empezar a perder sus trabajos, porque las empresas pierden valor en el mercado bursátil y entonces empiezan a despedir personas. Las personas pierden su trabajo, las personas no gastan porque pues no tienen trabajo, no tienen dinero, entonces no gastan, y entonces la economía se estanca en un sistema keynesiano. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la Fed? Entrar, bajar los tipos de interés obligatoriamente, para que la economía se empiece a mover nuevamente. Y con eso Trump puede refinanciar toda su deuda a una muy baja tasa de interés, mejor dicho gratis, y seguir en funcionamiento. Ese es el plan de Trump con esta guerra comercial. Y adivinen quién es el que verdaderamente pierde, pues tú, porque nosotros todos, porque en el peor de los casos siguen las tasas de interés súper altas, pero siguen imprimiendo dinero, se cae el Estado, te caes tú, porque tu dólar ya no funciona, hay inflación. Te pueden estar diciendo cómo te vamos a pagar más, pero igual, así como te pagan más, nosotros en alguna oportunidad habíamos mencionado que así como a uno le pagan más en el sueldo, con las llegadas de años nuevos y demás, se empiezan a subir los precios de todo. Entonces empieza a subir el precio de la gasolina, empieza a subir los precios de la canasta familiar, empieza a subir los recibos de los servicios públicos, y al subir tanto los precios, pues ya el valor de tu moneda, el valor de tu dinero fiat empieza a perder ese poder adquisitivo que antes tenías.
Exacto. Entonces, eso es lo que va a pasar. En el peor de los casos va a pasar lo mismo. Entonces tú vas a perder por inflación, a menos de que estés invertido en buenos activos. Ojo, que no es que estés invertido en activos, tienen que ser buenos activos, que le ganen a la inflación y a la pérdida del poder adquisitivo. Entonces, este es todo como pues a gran escala, en una forma fácil de resumir toda la guerra de Trump con China, porque China al parecer está vendiendo los bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque se está subiendo mucho el bono, la tasa de interés del bono, entonces tú vas a perder dinero. Entonces ese es más o menos lo que está pasando. Bueno, yo sí quisiera preguntarte si Estados Unidos tiene una deuda que está creciendo y que eventualmente tiene que pagar. Esa deuda, ¿a quién se la tiene? O sea, plata o ese dinero, ¿a quién se lo debe? Esa deuda se la debe a todo el mundo, por así decirlo. La persona que compre bonos del Tesoro, a él es el que se la debe. Si tú le pagas, por ejemplo, si tú le compras $1.000.000 a Estados Unidos en bonos del Tesoro, pues él te debe a ti $1.000.000 con la tasa de interés. Entonces esa deuda se le debe a todas las personas que lo lleguen a comprar alguna vez. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso lo que va a pasar y lo que ha pasado en temas anteriores es que todo el mundo se va a empezar a deshacer de sus bonos del Tesoro, porque los bonos del Tesoro están cobrando una tasa de interés muy alta en este momento, y ya las personas que compraron bonos del Tesoro cuando se debían comprar, compraron a unas tasas muy bajas. Ya hoy en día ya son muy pocas las personas que van a comprar bonos del Tesoro porque ven que hay un sistema colapsando. Entonces lo que tiene que hacer es la Fed comprar la mayoría de bonos del Tesoro para bajar esa tasa de interés, y ahí es donde va a venir esa ola monetaria, que es donde vemos cada 4 años que la Fed imprime dinero, se lo da a todo el mundo, y tu moneda vale menos. Pero las acciones valen más, el oro vale más, el oro rompiendo máximos históricos, Bitcoin también. Entonces eso es lo que va a pasar. Y para responderte, entonces sí, le debe a la Reserva Federal, le debe a los estados, le debe a las personas, a todo el mundo. Ok, bueno, ahorita había mencionado el Fondo Monetario Internacional, y yo creo que con este tema ya vendríamos cerrando el podcast del día de hoy. Entonces hablemos un poco de lo que es el FMI o el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el Fondo Monetario Internacional es como una parte, es un punto aparte, que es de todos son lo mismo, es un banco de estados, mejor dicho, muchos países pertenecen al Fondo Internacional, Fondo Monetario Internacional, y ahí lo que pasa es que este fondo le presta dinero a los países dependiendo pues de su puntaje crediticio. Es como si tú fueras Colombia, y así como vas a tu banco a ver tu puntaje crediticio, si has pagado bien tus deudas, cómo eres tú con las finanzas, así mismo te prestan una cantidad de dinero. Pasa lo mismo con los estados. Los estados tienen que adquirir deudas, y para el banco que les presta a los estados, pues es el Fondo Monetario Internacional. Que se me viene a la cabeza cuando mencionas esa parte de que le presta a los países. Yo no sé si ustedes vieron de pronto las noticias hace poco del Salvador, que ellos eran, son muy pro Bitcoin, y decían como que en El Salvador de hecho hay, quieres, no sé, alguno de nuestros servicios, no sé, si quieres comprar una pizza lo puedes pagar con Bitcoin, si quieres intercambiar algo y lo puedes hacer con Bitcoin. Entonces en El Salvador lo estaban haciendo con Nayib Bukele, pero no me acuerdo eso hace cuánto fue, no sabemos si fue a principios de este año o finales del año pasado, pero él había dicho como que a razón de que pues necesitaba dinero para el Estado, y era dinero que iba a ser prestado por el Fondo Monetario Internacional, pues digamos como que una de las condiciones que el Fondo Monetario Internacional había hecho era que no podían El Salvador seguir como fomentando el uso de Bitcoin. Sí, ese es el mismo, el Fondo Monetario Internacional. Entonces lo que le decía a El Salvador es que tenía que quitar que Bitcoin fuera una moneda de curso legal, y tenían que dejar de estar comprando Bitcoin diariamente, porque lo que hace El Salvador es crear una reserva estratégica de Bitcoin, y ellos todos los días compran un Bitcoin, desde hace como 2021, noviembre creo que fue, hace más de 4 años. Empezaron a comprar, hoy en día creo que tienen como 6.500 Bitcoins, compran todos los días. Entonces eso era lo que les solicitaba el Fondo Monetario Internacional, que si quería dinero necesitaban quitar ese tipo
de leyes pro Bitcoin. Entonces pues acá una parte muy importante y también conectando con la noticia de hace poco que salió de Milei, que va a recibir un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Acá es como que lo que nosotros siempre tratamos de enseñar y de hablar y en lo que se cree es que uno pues sigue ideas y las ideas siempre serán de la libertad. La deuda es mala dependiendo de los estados. Si viene de los estados, la deuda del sistema keynesiano es mala. Lo único que hace es volverte pobre. Ok, stop. ¿Qué es el sistema keynesiano? Es que el sistema keynesiano es muy amplio. Para una forma rápida, es una política monetaria de cómo los países manejan sus finanzas. Entonces está el sistema keynesiano, está el sistema del comercio libre, de la Escuela Austríaca de Economía. Entonces es cómo las personas manejan cómo los estados manejan las finanzas. O pues bueno, cómo se mueven las finanzas hoy en el mundo en el que estamos. Pero entonces, eso es lo que pasa. Hoy en día no importa si tienes una persona, un presidente que es súper pro Bitcoin, si es un presidente libertario como lo pasó con Milei. Hoy en día tú no puedes cambiar ese mundo de la deuda del Estado que te hace pobre. Tú entras a ese mundo y como pasó con Milei, ahorita está pidiendo deuda para volver más pobre también a Argentina, crear inflación. Como pasó con Bukele, está pidiendo deuda también para crear inflación. Entonces a la final cada persona tiene que decidir su camino y cómo se va a salvar, porque ningún político, así sea libertario, pro Bitcoin, los va a salvar. Entonces nosotros desde Flujo Financiero y como escogimos nuestro camino es con Bitcoin, ustedes tienen que encontrar el suyo e investigar. Pero el Fondo Monetario Internacional fue algo que los países crearon para prestarse dinero entre ellos. Se creó en el 44 con Bretton Woods. ¿De dónde sale el dinero de un Fondo Monetario Internacional? Ahí entonces como que entre países se prestan dinero con deuda, obviamente. No es como que yo produje $1.000.000, te presto 800. No, es con deuda. Los países que están dentro del Fondo Internacional deciden si sí prestarle a esa persona o no. Y esto también depende de cuánto dinero dona el país al Fondo Monetario Internacional. Entonces, por ejemplo, si tú donas mucho dinero, tú tienes más porcentaje de voto en la Junta que otro país que dona menos dinero. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los que más dona y más poder de voto tiene. Entonces, eso depende de todo lo de los países y su deuda y pues de su tamaño también. Yo creo que esto ya sería el podcast de hoy, devolviendo al tema. Gracias por llegar hasta acá. Recuerde que nos pueden seguir en Instagram como @flujo_financiero y en TikTok también como @flujo.financiero, y allí pues de hecho estamos compartiendo como este tipo de información, que nos cuenten qué tal les parece, si les gusta también como lo que les comentamos o si les gustaría saber sobre algo específico, que también lo podemos hacer. Entonces nada, ahí les queda como la invitación. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio, que ya vendría siendo el 10º de esta primera temporada, y pues se nos vendría la segunda temporada del podcast de Volviendo al Tema. Y como siempre les digo, don't trust, verify. Siempre verifique.